Compañeritos y compañerotas, vamos a seguirle con nuestra clase. Miren, teníamos un error, bueno, tenía yo un error porque la transcribí mal. Esta tabla, me faltaban los kilobytes, pero ya la corregí. Entonces la primera unidad, la más pequeñita, está arriba, la más grandotota hasta abajo, no se vayan a confundir. La más pequeña se llama bit y es un 0 o es un 1. La más grandota es el GOPT byte, que equivale a miles de millones de bytes. Entonces la más pequeñita es bit, sigue el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, el petabyte, el exabyte, el zettabyte, el yottabyte, el brontobyte y el gigabyte. Bronto como la brontoburger, ¿no? O el brontosaurio, sí, es gigantesco. Ok, bueno. Ya giga significa gigante, imagínate los demás cómo estarán. SAS. Entonces miren, el más pequeño arriba, el más grande abajo. De pequeño a grande o de grande a pequeño en sentido contrario podemos hacer las transformaciones. ¿Sí? Porque aquí tenemos las equivalencias y casi todas tienen como base el 1024. Y ahora sí vienen los ejercicios. Primer ejercicio dice así. Y siempre vamos a tomar como referencia nuestro cuadro, ¿sale? Antes de empezar con los ejercicios, hay que tener en cuenta una regla para calcular equivalencias. Si la unidad es mayor y vamos a transformarla a una menor, por ejemplo, de megabytes a bytes, de kilobytes a bytes, de femtabytes a gigabytes, ustedes podrán ver la tabla, ¿sí? Si estamos en exabytes y nos piden gigabytes, entonces exa es más grande que mega. Entonces tenemos que hacer lo siguiente: si es de una mayor a menor, se multiplica por las equivalencias que haya necesidad que multiplicar. A veces es una equivalencia inmediata de una unidad a otra, que son contiguas. A veces son varias multiplicaciones porque tenemos que dar varios saltos. ¿Sí? Hay que multiplicar. De lo contrario, de una unidad menor, por ejemplo del byte a megabyte, del megabyte al gigabyte, del gigabyte, etcétera, hay que dividir. ¿Sí? Hay que dividir de una menor a una mayor. Por eso las tienen que conocer, cuáles son mayores y cuáles son menores, y aplicar esta regla, si no se van a hacer bolas como los borregos. Por ejemplo, ahí está mi tablita, luego sale. ¿Cuántos bits, que es la más chiquita de todas las unidades, hay en un pendrive de 400 megabytes? ¿Cuántos son los megabytes conocidos? 400. ¿Qué son? Megabytes. ¿Qué nos piden que calculemos? Los bits. ¿Cuáles son los desconocidos? Los bits. ¿Cuáles son los conocidos? Los megabytes. ¿Cuántos son? 400. ¿Cuántos bits son? No sabemos, hay que calcularlos. Este ejercicio va de una unidad conocida grande, que son los megabytes, vamos a transformarla a una unidad conocida pequeñita. ¿Sí? Entonces aquí fíjense, nos están pidiendo de megabyte a bit, de megabyte a bit. El salto es muy grande, de megabyte a bit, y es de una unidad mayor a una unidad menor. Pero tenemos que calcular primero cuánto vale en kilos, de kilos a bytes, y de bytes finalmente llegar a bits. Es como si nos dicen, pues vámonos para Toluca. Bueno, vámonos para Toluca. Primero pasamos por Tuxpan de las Flowers. Luego pasamos por... ¿por dónde más pasamos? Por San Felipe, ¿no? San Felipe, y donde venden chicharrón bien bueno, por cierto. Luego pasamos por la heroica Zitácuaro. Luego pasamos por pueblos del Estado de México, como 3 o 4. Es Villa Victoria y no sé cuántos más. Y al final llegamos a Toluca. O sea, no podemos irnos. Si vamos en carro,
no nos podemos ir de manera directa, a menos que hubiera una carretera sin pasar por esos pueblos, pero no la hay. Igual acá no tenemos la equivalencia directa, no tenemos cuánto equivalen los megabytes que nos están indicando, no tenemos un número por el cual podamos multiplicar para transformarlos a bits. Entonces vamos a hacerlo paso a paso, ¿sí? Paso a paso. Entonces, paso a paso, ¿qué sería? De megas a kilos, de kilos a bytes y de bytes a bits. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo está la cuestión? Los megabytes los convertimos, como vemos en la tabla, a kilobytes. Entonces, ¿qué hacemos? Una multiplicación, porque vamos de una unidad mayor a una menor. ¿Por cuánto multiplicamos? Pues por el factor. Cada megabyte vale 1024 kilobytes. Entonces, para transformar los 400 que tenemos, multiplicamos por 1024. Y nos da 409.600 kilobytes. Ahora los kilobytes los tenemos que convertir a la unidad que sigue, que es el byte. Esos 409.600, ¿sí?, que son los que debemos de tomar, y ya no los 400 megabytes originales, sino su transformación a kilobytes, los vamos a tomar esos kilobytes para transformarlos a bytes. Sigue siendo de una mayor a una menor, de kilobyte a byte, de una mayor a una menor. ¿Por cuánto multiplicamos? Otra vez por 1024. Aquí dice 1024 bytes hay en un solo kilobyte. Entonces hay que multiplicar este 1024 por 409.600, que fue lo que nos salió de la multiplicación anterior. ¿Qué nos sale? Nos sale 419.430.400 bytes. Eso que nos sale, ahora lo vamos a transformar a bits, porque son bytes. Los bytes los vamos a bajar a bits, que es finalmente en donde debemos nosotros de expresar el resultado en bits. Y aquí vemos que un byte tiene 8 bits. Entonces, ¿sigue siendo multiplicación? Sí, porque de byte, que es grande, vamos a pasar a bit, que es más pequeña. Sigue siendo multiplicación. Y resulta que 430.400 bytes multiplicados por 8, que es la equivalencia que vemos en la tabla, nos dan la enorme suma de 3.355.443.200 bits. Esos son bits. Acabamos de encontrar nuestro resultado. ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits? ¿Sí bits o no bits? ¿Cuántos bits hay en 400 megabytes? O en un pendrive, pues puede ser en un pendrive, en una memoria SD, en una micro SD, lo que sea de almacenamiento. ¿Sí? Bueno, ese fue el ejercicio number 1. Otra vez la regla para calcular equivalencia, la repasamos a ver qué nos dice. De una unidad mayor a una menor, como este caso que acabamos de ver, se multiplica por la equivalencia o equivalencias dadas. ¿Ya vieron? ¿Sí? Cómo fuimos multiplicando primero para transformar de una a otra y luego a otra y finalmente a bits. ¿Ok? Entonces la operación indicada es la multiplicación. De una unidad menor a una unidad mayor se divide por la equivalencia dada. Este es el caso contrario, ¿verdad? Si yo tengo una unidad chiquita, o sea, tengo 1000 millones de bits, pero son 1000 millones, la cantidad es muy grande, pero la unidad es pequeña. Es como centímetros y metros, los centímetros son pequeños y los metros, ¿cómo son? Pues más grandes. ¿Y los kilómetros cómo son? Pues más grandes, ¿no? Entonces, de una unidad menor a una mayor, compañeros y compañeras del club,
se hace una división o las divisiones que sean necesarias. Por ejemplo, en este ejercicio, en el ejercicio 2, ¿cuántos megabytes son? 8 millones de bytes. Tenemos cuánto, ¿cuál es la unidad y la cantidad conocida? 8 millones. ¿De qué cosas? De bytes. Tenemos 8 millones de bytes. Esto es lo que tenemos, 8 millones de bytes. Aquí hay que transformarlos a megabytes. ¿Cuántos? Pues no sabemos. Por eso nos preguntan cuántos hay. ¿Sí? Por eso hay que transformarlos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para dónde va la onda? ¿Va de una unidad mayor a una menor o de una menor a una mayor? Es lo que tenemos que determinar. Si yo tengo bytes, los voy a transformar a megabytes, entonces va de una unidad menor. Acuérdense, las menores están arriba en nuestra tablita y las mayores están por debajo de estas. Entonces, el byte es menor que el megabyte. De hecho, primero hay que transformar ¿a qué? A kilobytes. Aquí dice de byte. Primero a kilobyte multiplicando o dividiendo. Aquí en este caso es dividiendo. Porque vamos de una unidad menor a una mayor. Dividiendo entre 1024. Lo que salga de esto, dividirlo otra vez entre ¿cuánto? Entre 1024 para llegar a los megabytes. Entonces, tengo tantos bytes. Primero los transformo a kilobytes. Luego los transformo a megabytes. En resumen, eso fue todo así, de un jalón. Ahí vamos a repasar otra vez cómo tenemos que pensar. Miren, para resolver problemas hay que pensar cómo los vamos a resolver. No nomás empezar a agarrar la calculadora y ya. Tenemos 8 millones de bytes. Hay que transformarlos a megabytes. Esta es más pequeña que los megas. ¿Dónde lo checamos? Ahí en alguna tablita que saquemos a la mano. ¿Sí? El byte es más pequeño que el megabyte. Acuérdense, arriba están las unidades grandotas y abajo están, las unidades chiquitas, Arriba de nuestra tabla empezamos con unidades pequeñas, dimensionalmente pequeñas, y vamos aumentando el tamaño de la unidad. Y vemos y analizamos los factores de conversión. Los factores de conversión. Ok. Para transformar desde bytes a kilobytes hay que dividir entre 1024. ¿Sí o no? ¿De qué? De bytes a kilobytes. Hay que ver aquí, los bits no nos interesan, por eso este 8 no lo pelamos, porque no dice bits, dice bytes a kilobytes. ¿Y dónde están involucrados los kilobytes y los bytes? Aquí en este renglón. Entonces no tomemos en cuenta el 8, tomamos en cuenta el 1024, porque 8, insisto, son bits y no nos piden bits, nos piden bytes. Ok, dividimos. ¿Por qué dividimos? Porque el byte es chiquito, es más pequeño que el kilobyte. Kilo significa 1000 y el byte pues nada más significa 1. Entonces es más 1000 que 1, ¿no? Ok, bueno. ¿Entre qué dividimos? Entre 1024, que es el factor. Entonces tenemos 8 millones entre 1024 es igual a 7812.5 kilobytes. Es decir, en 8 millones de bytes existen 7812.5 kilobytes. ¿Ya tenemos resuelto nuestro problema? No, porque nos están pidiendo megabytes, no kilobytes. Este fue el primer paso hasta aquí. Ahora hay que extenderlo hasta acá. Entonces, sigue en este sentido la operación, sigue siendo una división, porque el kilobyte sigue siendo más pequeño que el mega. Ahora vamos a tomar esos 7812.5, ¿sí?, para transformar a los megabytes, que es la unidad a la que nos piden que transformemos
los 8 millones de bytes originales. ¿Cómo le hacemos? Tomamos los 7812.5 kilobytes que nos salieron de nuestra primera transformación y los vamos a volver a dividir, como aquí lo establecimos ya, otra vez entre 1024, porque cada megabyte tiene 1024 kilobytes y vamos a involucrar estas dos unidades nada más para este caso, para esta transformación. Así que la respuesta final es que 7821.5 kilobytes divididos entre 1024, porque es el factor, ya sea que multipliquemos o dividamos, como en este caso, porque vamos de una unidad menor a una mayor, nos dan 7.63 megabytes. Entonces, la respuesta correcta, si nos preguntan cuántos megabytes son 8 millones de bytes, la respuesta correcta es 7.63 megabytes. Lo hicimos en dos pasos. Primero transformamos a kilos y de kilos a megas. Y así es como supimos. Regla otra vez para calcular equivalencias. De una unidad mayor a menor se multiplica por la equivalencia dada. De una unidad menor a mayor se divide por la equivalencia dada. ¿Cómo sé si es una unidad mayor o si es una unidad menor? Pues muy sencillo. Tan sencillo que no le puedo quitar esto. Ya. Pues muy sencillo. Repaso y me aprendo la tablita. ¿Cuál tablita? Esta de los equivalencias, para ver cuál es menor y cuál es mayor. ¿Sí? La más chiquita, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, hexa, zeta, iota, bronto y giop, bytes. Y las equivalencias no están tan difíciles. La única que es diferente es esta. Cuando me toca transformar de bit a byte o de byte a bit, uso 8. Pero cuando me toca de byte en adelante o de kilobytes a bytes, es por 1024. ¿Sí está claro? Todas. Nada más de byte a bit se multiplica o se divide por 8. Si quiero pasar de bits a bytes, multiplico los bits que me dan por 8. Si sé cuántos bytes tengo y los quiero transformar a bits, divido entre 8. De ahí en adelante todas las demás transformaciones se dividen entre o por 1024, se multiplican. De byte a kilobyte multiplico por 1024. De kilobyte a mega por 1024. De mega a giga por 1024. De giga a tera por 1024. De tera a peta por 1024. Y así hasta el final. En sentido contrario, de geopt a bronto entre 1024. De bronto a iota entre 1024. De iota a zeta entre 1024. Así hasta llegar a de mega a kilo entre 1024. Y de kilo a byte entre 1024 también. Solamente de bytes a bits divido entre 8. Solamente de byte a bit. Pero de bytes, de kilobytes a bytes, de kilobytes a bytes, de kilobytes a bytes, todavía divido entre 1024. Para que se entienda bien. Y aplico cuál es mayor, cuál es menor, cuál es menor y cuál es mayor. Cuál conozco, cuál desconozco. Si conozco la mayor y hay que calcular la menor, división. Es una división. Si conozco la menor y necesito una mayor, la operación, perdón, es multiplicación, me equivoqué. A ver, si tengo una mayor, que ya son las 6 de la tarde. Si tengo una mayor y voy a calcular una menor, es una multiplicación. Si es de una menor a una mayor, es una división. ¿Sí? Ok.
Eso sí lo dice la regla que ya vimos varias veces. Si no, ahí va a estar para que la vean, dijo la que se cayó. Y ahí está la que ya hicimos. Y paso por paso, todo el show. Otra vez la regla. Ahora, como tarea, expresa en bytes el tamaño de un disco duro de 300 gigabytes. Valor conocido, 320. Unidad conocida, gigabytes. Valor desconocido, no sabemos, hay que expresarlo o calcularlo. Unidad a la que tenemos que expresar esto, unidad nueva, bytes. ¿Esta es más grande o es más pequeña? ¿Esta es más grande o es más pequeña? Eso es lo que tienen que descubrir y empezar su procedimiento. Subirlo a Google Drive con las operaciones. Lo van a hacer en su libreta. Sale en una hoja muy bien, paso por paso, explicándolo, no nada más echando números, sino explicándolo como yo lo expliqué, aquí con palabras, ¿sí? Así, ¿ok? Cuando menos así, como está aquí. Y poniendo, encerrando o con marca texto, ¿sí? El resultado final, por favor. ¿Sale? Cada quien con su propio puño y letra, compañeritos. Esta tarea se las pongo otra vez. Aquí está. Expresa en bytes el tamaño de un disco duro de 320 gigas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así, en eso quedamos, compañeros. Bye.